Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Queremos darle una cariñosa bienvenida a esta nueva escuela dominical de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Muchas gracias por estar compartiendo nuevamente con nosotros en esta hermosa mañana de día domingo, en donde solamente nos reunimos a través de los medios digitales, a través de Facebook y también de YouTube, con el único propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a este servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Usted que está conectado a través de alguna red social puede darle compartir a esta transmisión de tal manera que podamos alcanzar muchas más almas que tienen necesidad de oír el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras damos inicio a este servicio, usted puede estarle comunicando a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos, a sus vecinas, a sus compañeros de trabajo y a todos los hermanos de su clase local o cuerpo que ya estamos dando inicio a esta escuela dominical. Y vamos a iniciar alabando a nuestro Dios con el himno congregacional número 192, Me hirió el pecado. Yeah.
hirió el pecado y fui a Jesús, igual que usted, y le mostré mi dolor. Y Él nos demostró todo su amor. Hermoso himno congregacional escrito por allá por el año 1700 por nuestro hermano Isaac Watts y traducido unos 200 años después, año 1900 aproximadamente, por nuestro hermano Pedro Grado Valdés, allá en nuestro amado país de México, de nuestros hermanos de México. Un gran saludo para todos nuestros hermanos mexicanos. Damos gracias a Dios por estar reunidos aquí en esta nueva escuela dominical y ahora quiero invitarle para que vamos a orar, para que nos pongamos en comunión de espíritu y le roguemos a nuestro Dios que Él dirija todo lo que se va a hacer en este culto digital en donde vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque nos permites estar nuevamente en esta escuela dominical digital, en este culto digital dedicado a ti. Gracias, Padre, porque podemos estar en esta transmisión y porque podemos estar reunidos, aunque sea de esta manera virtual, a través de estos canales que tú has dispuesto y que tú has permitido para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado y el mensaje de tu palabra pueda llegar a muchas personas y podamos juntos, con todos quienes están conectados a través de las redes sociales, alabar, exaltar tu bendito nombre. Padre, queremos rogarte que tú tomes dominio y control de todo este culto digital, de las alabanzas, de las oraciones y principalmente, Padre, del mensaje, de la lección de la escuela dominical para esta mañana. Ponnos en comunión de espíritu contigo para que lo único que haya en nuestro corazón sea el deseo de alabar, exaltar y glorificar tu nombre. Te rogamos todo esto, Padre de misericordia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios junto a nuestros hermanos del coro polifónico, quienes van a entonar la alabanza Perdonado por siempre. Solo y sumido en aflicción.
Gloria a Dios para siempre. Él murió una sola vez y para siempre ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo no glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por el amor que manifestó de dejarlo todo y venir a esta tierra a hacerse hombre, 100% hombre, 100% Dios, para derramar su sangre en el madero de la cruz por usted y por mí. Y por eso hoy nos reunimos para exaltar su nombre. Alabado, glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir en esta mañana a lo más importante de cada reunión, por lo que quiero pedirle que usted tenga su Biblia a la mano, para que junto con nosotros podamos estar leyendo la lección y la exhortación de la escuela dominical para esta mañana, que estará a cargo de nuestro hermano Pedro Chacón Vargas, miembro del directorio de transición de nuestra iglesia y predicador responsable de clase blanqueado, a quien Dios revista de mucha gracia. Bien, mis hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos concede en este día domingo en su escuela dominical. La lección, mis hermanos, para esta semana se encuentra en el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 25. Pero para tener una mayor claridad en la comprensión del tema, mis hermanos, comenzaremos a leer desde el versículo 24 de la lección anterior. Entonces, leamos en el nombre del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El tema del estudio, mis hermanos, de la enseñanza de la escuela dominical para este domingo es el perfil de un ministro de Dios, la segunda parte. Recuerde que la semana pasada vimos la primera parte con algunas cualidades especiales y ahora vamos a ver 3 rasgos de un ministro de Dios. El primer rasgo es ser un servidor en la iglesia. El segundo, ser un administrador en la iglesia. Y tercero, ser un predicador del evangelio en la iglesia. En esta lección, mis hermanos, veremos cómo es que Pablo entiende el ministerio que Cristo le ha encomendado. Ahora, el Señor nos ha encomendado este ministerio a nosotros, la iglesia actual. Ya en la lección anterior, el apóstol describió el ministerio como un trabajo sacrificado y sufrido. Ahora, mis hermanos, lo describe como un trabajo que incluye servicio, administración y predicación. He aquí 3 rasgos propios del ministerio y que todo ministro, líder o hermanos en general debería tener. Un buen ministro sirve, administra y predica. Asimismo, una buena iglesia sirve, administra y predica. Y lo mismo podemos decir de un buen cristiano. El buen cristiano sirve, administra y predica. De estos 3 rasgos del ministro hablaremos en este día. El primero, mis hermanos, como usted lo está viendo, dice ser un servidor en la iglesia. La primera parte del versículo 25 que hemos leído dice, de la cual fui hecho ministro. Pablo está diciendo que fue el Señor quien lo hizo ministro para la iglesia. Esto significa que él nunca buscó este llamado al ministerio. O sea, mis hermanos, nunca estuvo este anhelo en él, ni en sus planes, ni sueños, y eso lo demuestra su propia conversión. Saulo, se llamaba en ese tiempo, antes de convertirse al Señor, era un fiel judío, observante de la ley y totalmente opuesto a la fe cristiana. Sin embargo, un día Jesús salió a su encuentro, lo transformó en un hombre nuevo y le entregó la misión de predicar a los gentiles. Por eso el apóstol insiste mucho en decir
que fue el Señor quien lo llamó y no que Él se haya llamado a sí mismo. Qué preciosa lección tenemos, mis hermanos, que ya estamos comenzando. Veamos cómo se demuestra esto en las mismas palabras de Pablo que dice en el libro de Gálatas 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Luego el apóstol escribe en el versículo 1 de Gálatas capítulo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Y qué decir de la misma carta a los colosenses que estamos estudiando, mis hermanos, que al comienzo dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Eso lo dice en el versículo 1 de este capítulo. Está claro entonces que Pablo entiende su llamado al ministerio como una acción que dependió exclusivamente de Dios. Ahora bien, si el Señor lo llamó al ministerio, Pablo debe cumplir con ese llamado de manera coherente, fiel y humilde. El apóstol entiende que el llamado, más que una honra, como se suele decir, mis hermanos, es una responsabilidad que hay que cumplir fielmente. Y si el Señor lo ha llamado, es para ser un ministro que sirve a la iglesia y no para que la iglesia le sirva a él. La lección anterior hicimos una pequeña definición del concepto de ministro y dijimos que literalmente significaba uno que ha sido llamado a servir. Es decir, una persona dispuesta a trabajar por los demás, dedicando tiempo, fuerzas e incluso su propia vida por aquello a quienes sirve. No nos deberíamos olvidar de este gran significado, mis hermanos. Como nos dice el Señor en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué mejor consejo del Señor que nos ha dejado. Si le servimos a Él siempre nos honrará. Bendito el Señor. Mis hermanos, el segundo rasgo de un ministro, ser un administrador en la iglesia. La segunda parte de Colosenses 1:25 nos dice: según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo dice que fue hecho ministro para servir, según ya lo vimos en el primer punto, mis hermanos. Pero ahora agrega también que es un administrador en la iglesia. Entendido así, un servidor es un administrador y un administrador es un servidor. Por eso destacamos la función de la administración como una tarea espiritual que se debe realizar humildemente. Ahora bien, en cualquier diccionario, mis hermanos, podríamos hallar varios sinónimos al concepto de administración, como por ejemplo gerencia, conducción, dirección, etc. Todas estas acepciones y otras apuntan a la idea de un liderazgo que tiene por finalidad hacer funcionar bien y prosperar aquello que tiene bajo su cuidado de administración. Y por lo general, alguien que administra requiere de estudio y experiencia en el campo en el que se le necesita. Entonces, no se trata de poner como administrador a cualquier persona, sino a una que reúna las condiciones que se requieran. En el caso del apóstol Pablo, tenemos a una persona totalmente convertida a Dios y 100% entregado al servicio del Señor. Además, sus cualidades personales son excepcionales. Es un hombre estudioso, culto, que habla varios idiomas, entre ellos hebreo, griego, latín, y que ha construido una vida íntegra e irreprochable. Y el que sea una persona de la que nadie tenga algo malo que decir, lo transforma en un candidato ideal para ser un buen administrador. Pero debemos agregar a esto un ingrediente fundamental, mis hermanos. Pablo ha sido llamado por Dios. Así entonces, un administrador no solo cumple con requisitos
profesionales de formación, sino que además debe tener el llamado del Señor junto con ser una persona intachable. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto en 1 Corintios 4, versículos 2 al 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Bendito el que vive para siempre. El apóstol confía en la integridad que le ha dado el Señor. Todas estas condiciones personales y espirituales hacen que el administrador haga bien su trabajo, cumpliendo con lo que el Señor quiere. El Señor hace un encargo al administrador para que cuide su iglesia, la proteja, alimente y aconseje y guíe por el buen camino que señalan las Escrituras. El buen administrador, mis hermanos, dirigido por el Espíritu Santo, hará crecer la obra que el Señor ha puesto en sus manos. Pero siempre tengamos en claro que un administrador es solo eso, un administrador a quien se le ha hecho un encargo, pero no es el dueño de la obra, porque el dueño de la obra es el Señor. Bendito el que vive para siempre. Entonces vemos a un Pablo que nunca se cree Señor o dueño de la iglesia. Él no maneja la obra del Señor como quien maneja una empresa o un negocio personal, sino que al contrario, lo hace con temor, sabiendo que él solo es un siervo y administrador a quien Dios ha llamado solo por gracia. El apóstol Pedro, mis hermanos, nos deja claro esto cuando dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un verdadero administrador debe cumplir con el encargo del Señor, que cuide su amada iglesia con amor y dedicación. Bendito el Señor. El tercer rasgo de un ministro, mis hermanos, es ser un predicador del Evangelio en la iglesia. La tercera y última parte de Colosenses, del versículo 25 de la presente lección, dice así: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo es un servidor y un administrador en la iglesia, pero también es un predicador en la iglesia. Y es posible que esta haya sido una de sus mayores virtudes, el ser un incansable predicador del Evangelio. Por eso dice el apóstol, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este deber que Pablo siente de predicar la palabra de Dios ha sido una de las causas del éxito del Evangelio entre los gentiles del siglo I. Los viajes y predicaciones de Pablo en Asia Menor y luego en parte de Europa han conseguido muchas conversiones, junto con una importante plantación de iglesias en todas partes. Pero surge una pregunta fundamental: ¿en qué consistía la predicación de Pablo que producía tanto impacto? Para responder, atendamos a lo que el mismo Pablo dice en unas líneas escritas a la iglesia de Corintio en 1 Corintios 2, 1 al 5. Te voy a dar lectura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, desprendemos un par de ideas importantes que llaman la atención en este pasaje. Primero, que el tema central de la predicación siempre debe ser Cristo y el poder de su victoria sobre la cruz. Ese Cristo crucificado ha vencido al mundo y al pecado, resucitando de entre los muertos. Bendito el Señor. Por eso el apóstol insiste mucho en el tema de la cruz, que es el signo que nos habla de muerte, pero también, mis hermanos, de victoria y de vida. Pablo sabe que este es el mensaje que las personas necesitan escuchar. La segunda idea, mis hermanos, importante, que la predicación puede llegar a ser una estéril y vacía si esta no va acompañada por la fuerza y vitalidad del Espíritu Santo. Por eso Pablo prefería hablar solo de Cristo, bajo la inspiración del Espíritu, antes que hablar de otros temas que nunca habrían alimentado espiritualmente a quienes le escuchaban. La predicación de Pablo era cristocéntrica, es decir, mis hermanos, que toda ella giraba en torno a Cristo, y solo para exaltarle a Él. Y en la medida que su predicación fuera solo sobre Cristo, mayor seguridad de éxito habría. Pablo sienta que esta es su responsabilidad, predicar el Evangelio, aunque le cueste la vida o sus propias conveniencias. La obligación que le asiste es claro cuando dice en 1 Corintios 9:16, mis hermanos, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Bendito el Señor. Más tarde, mis hermanos, la misma obligación que él siente se la delega al joven pastor Timoteo cuando le aconseja diciendo, mis hermanos, en 2 Timoteo 4, 1, 3, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué espectacular es esto, mi hermano. La idea está clara, ¿cierto? En el apóstol Pablo, un verdadero ministro predica la palabra y solo la palabra del Señor, sino que además nunca se aparta de ella y nunca deja de hablar de Cristo, invitando a sus hermanos a que se acerquen a Él y le sirvan. Por eso el apóstol se presenta a los colosenses como un ministro que sirve, administra y predica, guiado solo por Cristo el Señor. El apóstol Pedro, mis hermanos, nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, mis hermanos, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, algunas conclusiones a la presente lección. Hemos llegado al final de una lección más. Hemos escuchado una palabra que nos desafía a todos a ser mejores servidores, administradores y predicadores del Evangelio. Entonces, mis hermanos, la invitación es a reflexionar acerca de lo que esta lección nos puede dejar a nosotros hoy. Así como Pablo se examina a sí mismo como servidor, administrador y predicador del Evangelio, así también nos deberíamos examinar cada uno de nosotros, mis estimados hermanos,
evaluando si es que en verdad estamos cumpliendo con el ministerio que Él nos ha encargado y si es que cumplimos las exigencias espirituales y personales que Él requiere de cada uno de nosotros. El apóstol no miente ni exagera al presentarse como un ministro intachable. Si él hubiera mentido en estas cosas, de inmediato las comunidades cristianas pastoreadas por él lo habrían acusado de falso e irresponsable. Pero no, mis hermanos, las iglesias fundadas por él jamás tuvieron algo malo que decir de Pablo. En estos tiempos necesitamos también que el Señor levante mujeres y hombres irreprochables, de buen testimonio y totalmente entregados a la obra del Señor. Con la ayuda de Él, por supuesto, mis hermanos, porque solo no se podría. Ciertamente es difícil cumplir con el estándar exigido por Dios, pero no imposible, porque el Señor siempre ha prometido acompañar y dar abundante gracia a quienes Él ha llamado. Así es que nadie, y mejor dicho, ninguno de nosotros sienta que no puede cumplir con lo encomendado por el Señor, porque el mismo Señor nos da fuerza para serle fiel y cumplir en todos. Ya sabemos que la palabra ministro significa literalmente uno que ha sido llamado a servir. Pues bien, las preguntas de rigor, mis hermanos, ¿sentimos ese llamado a servir en verdad? ¿Estamos comprometidos de manera desinteresada con el servicio a los demás? Mis hermanos, servir implica la idea de entregarse mucho a los otros, de sacrificarse por los otros, algo muy diferente al egoísmo en el que muchas personas hoy día viven. Pero un cristiano debe marcar la diferencia, siendo un servidor y no alguien que solo busca ser servido. Recordemos que Cristo vino al mundo para servir y dar la vida por nosotros, y Él es nuestro máximo modelo a seguir. Es el líder que tenemos. Él es nuestro ejemplo y además es quien nos da fuerzas y gracias para hablar de su bendita palabra. Entonces, ¿de qué manera la iglesia cumple con el ministerio que el Señor le ha encargado? Así como Pablo se reconoce a sí mismo como servidor, administrador y predicador, nosotros deberíamos asumir nuestro ministerio como iglesia de la misma forma, sirviendo, administrando y predicando. Sirviendo con humildad a nuestro prójimo, sin miramiento alguno, administrando bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sea la iglesia, el templo, una clase, un local, un grupo y aún otros propios hogares, y predicando a todos el evangelio de la buena noticia de Cristo, predicando con las palabras, pero también con nuestros hechos, de manera que sean nuestras acciones la mejor predicación que podamos hacer. Debemos tener cuidado también, mis hermanos, con el contenido de nuestra predicación, de lo que a veces predicamos sin tener la base para hacerlo. Que en verdad siempre el tema central sea Cristo el Señor. Hay quienes usan el púlpito para hablar solo de dinero, prosperidad y otros temas marginales que no tienen mayor importancia ni valor alguno. Pero lo que siempre debiera predicarse desde un púlpito, como dijo Pablo, es a Cristo el Señor. Y que esa centralidad de la predicación solo en Cristo sea un reflejo, mis hermanos, de la centralidad de Cristo en nuestras vidas. El profeta Isaías escribe sobre Cristo el Señor en su libro, en el capítulo 42, versículo 1 al 4. Y dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo el que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Bendito el Señor. Mis hermanos, no existe nada más importante en nuestras predicaciones que hablar de Cristo el Señor. No existe nadie con real importancia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dado esta nueva vida de paz, gozo, de bendición. Aunque a veces, mis hermanos, con dificultades,
pero siempre victorioso con la ayuda del Señor. El apóstol, mis hermanos y hermanas, nos encarga en esta enseñanza que culmina con el ministerio de la predicación, que nuestra predicación sea fundada solo por Cristo. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito el Señor, mis hermanos, bendito el que vive para siempre. Entonces, mis amados hermanos y hermanas que presencian esta maravillosa enseñanza en la escuela dominical, el mensaje que deberíamos anunciar es uno, y que debemos anunciar es uno: predicar a Cristo y mayormente, mis hermanos, a Cristo crucificado. Bendito el Señor, que esta enseñanza, mis hermanos, haga vida en su corazón, y para el Señor que vive sea toda honra y toda gloria, ahora y para siempre. Ahora, mis hermanos, les invito a que oremos y demos gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Amantísimo Dios y Padre Santo Celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre por tu bondad y misericordia y por todo lo que tú significas para nosotros hoy en día, Señor, recibiendo esta maravillosa enseñanza, Señor, de servicio, de administración y de predicación, Señor. Permite que la llevemos dentro de nuestros corazones, Señor, y se grabe en nuestras mentes también. Que en el momento, Señor, de trabajo podamos servirte con, Señor, disposición y administrar con sabiduría, Señor, pero también predicar tu palabra con poder, Señor, y virtud del cielo, Señor, invocando siempre, Señor, que Cristo el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros. Señor, confirma esta enseñanza en cada corazón de nuestros hermanos que la están escuchando, Señor. Bendíceles, Señor, y guárdales por misericordia, Dios mío, y te damos gracias por esta maravillosa lección, Señor, y te pedimos, Padre mío, que la grabes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Agradecemos tu misericordia, Señor, y te damos toda gloria y honra, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, eres quien está con nosotros, que nos da fuerza, aliento. En el medio de la prueba, Señor, tú nos das fortaleza, Señor, y aliento para llevar el mensaje del Evangelio, Señor. Aunque estemos, Señor, a lo mejor en la prueba más grande, Señor, pero dentro de nosotros florece tu Espíritu Santo, Señor, que nos da fuerza para llevar la predicación del Evangelio. Señor, confirma tu palabra, Señor, en cada corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Le invito, mis hermanos, que demos toda la honra y toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Amén. Qué hermosa alabanza. Hermano, hermana, no se rinda, porque si Él es con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Él, el que pelea por usted y por mí. Así que no se rinda, mi hermano, mi hermana, no nos rindamos. Sigamos adelante, firmes y adelante, como dice el himno congregacional, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así que adelante, mi hermano, mi hermana, firme nomás. Vamos ahora a ir a decir el texto. ¿Quiere usted decir el texto junto con nosotros? Tome su Biblia y busque el texto rápidamente ahí, el que está en esta mañana en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y en esta mañana vamos a decir el texto junto con nuestros hermanos niñitos que han preparado el texto, ¿cierto?, para poder decirlo, y cuando ellos lo digan, lo vamos a decir todos juntos con ellos, ¿cierto?, como lo hacíamos cuando estábamos ahí en las hermosas escuelas dominicales en nuestros templos. Así que nuestros hermanos niñitos van a decir el texto y lo decimos todos juntos. Amén, Señor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén, Señor. Amén. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermoso el texto para esta mañana, junto con nuestros amados y pequeños y amados hermanos niñitos. Qué hermoso verlos aquí en la escuela dominical también participando, ¿cierto? Ahí diciendo el texto para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Ya estamos llegando al término de esta escuela dominical y lo vamos a hacer alabando a nuestro Dios. Así que le invito para que con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente, alabemos juntos a nuestro Dios, junto a nuestros hermanos de coros unidos con la alabanza Por siempre te alabaré. Yo solo quiero alabar tu nombre. Yo solo quiero decirte cuánto te amo, ya que tú has sido en los momentos más difíciles, más que un amigo tú.
te alabaré. Amén. Yo solo quiero alabar y amar el nombre de nuestro Rey. ¿Y usted? Yo sé que también. Alabemos el nombre de nuestro Dios juntos en amor, unidos y en comunión. Ya estamos terminando este servicio, pero no vamos a terminarlo sin antes enviarle un cariñoso saludo y un cariñoso abrazo a todas las mamitas de nuestra iglesia, a todas las mamitas de cada clase, de cada local, de cada cuerpo, un cariñoso abrazo de parte de cada uno de nosotros. Proverbios 31, versículos 28 y 29 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas. Y también para los jóvenes, para los hijos y las hijas, Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que un fuerte y cariñoso abrazo a todas las mamitas de nuestra iglesia. Y si hay alguna mamita que no conoce en este momento al Señor, también le mandamos un fuerte abrazo, y en ustedes representadas a todas las mamitas de todo este hermoso país llamado Chile. Un fuerte abrazo. Vamos a ir a pedir la bendición de nuestro Dios. Incline su rostro para que oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tu presencia a través de tu Espíritu Santo se ha hecho manifiesta en este lugar, y también sé que se ha hecho manifiesta en el hogar, en cada lugar en donde se ha conectado algún hermano, alguna hermana, alguna persona que esté dando sus primeros pasos en tus caminos. Gracias por tu presencia. Queremos pedirte tu bendición, que derrames una bendición especial en cada hogar, en cada familia, en cada hijo, en cada hija tuya. Que cada hogar, que cada corazón, que cada mente sea inundado por tu presencia. Te rogamos y pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Queremos dejarle cordialmente invitado, invitada para esta tarde. Quédese con nosotros. 18 horas, 6 de la tarde, le invitamos a un hermoso culto digital especial, como son los cultos de día domingo. Así que conéctese con nosotros a este culto digital de día domingo a las 6 de la tarde. Dios le guarde, Dios le bendiga.